Bien, bueno, en nombre del comité organizador les doy la bienvenida a estas charlas de tópicos matemáticos picudos y en esta ocasión tenemos como invitado al maestro Daniel Alfonso Santiesteban, que nos presenta la plática Transformando circunferencias en rectas. Daniel Alfonso Santiesteban actualmente es estudiante del doctorado en matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero en México. Posee una maestría en ciencias matemáticas con mención en análisis y álgebra por la Universidad de La Habana, Cuba, y una maestría en matemáticas aplicadas por la Universidad Autónoma de Guerrero en México. Obtuvo su licenciatura en matemáticas por la Universidad de Holguín, Cuba, en 2018. Ha participado en distintos eventos nacionales e internacionales, como congresos de la Sociedad Matemática Mexicana, seminarios del Instituto Politécnico Nacional, el primer Foro Internacional de Matemáticas Aplicadas, el 16º Congreso Internacional Compumat 2019 y 10th International Conference on Mathematics and its Applications. Su interés científico se enmarca mayormente en el análisis de Clifford, donde se centran la mayoría de sus publicaciones. Ha sido concursante en diversas competencias como en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática Universitaria, Caribbean Final of ACM ICPC, la Olimpiada Nacional Universitaria de Matemáticas de Lleva. Queda abierto ya para sus preguntas y comentarios que se harán llegar a nuestro invitado al final de la charla. Le doy la palabra a Daniel. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar aquí. Ya, muchas gracias, doctora, por la presentación y por la biografía como tal. Bueno, yo primeramente también agradezco a los organizadores de esta sección, ¿no? por aceptarme una vez más presentar esta plática titulada Transformando circunferencias en recta, y le pediría de favor que si el audio o hay algún problema con la presentación me lo digan, me interrumpan y me lo digan para, para resolverlo, ¿no? Con mucho gusto. Ya. Bueno, gracias. Bueno, Pitágoras decía que hay geometría en el zumbido de las cuerdas, hay música en la separación de las esferas. Yo casi siempre en todas las ponencias que realizo empiezo con una frase, y esta vez lo quise hacer con uno de los más grandes geómetras de la antigüedad. Bueno, lo que voy a abordar en el día de hoy es relacionado con la geometría inversiva, ¿no? Una transformación que se conoce como inversión. ¿Y en qué consiste? Bueno, si se tiene una circunferencia con centro en O y un radio R, se dice que dos puntos P y P' son inversos con respecto a esa circunferencia si el producto de las distancias de los dos puntos al centro es igual al radio al cuadrado, y además que esos puntos deben de estar alineados con el centro de la circunferencia. Esto es una relación que es simétrica, por lo tanto un punto se dice que es inverso de otro punto P con respecto a una circunferencia, y también va a implicar de que el P' va a ser inverso también de P. Esta noción de inversión con respecto a una circunferencia se remonta a la primera mitad del siglo XIX por varios matemáticos, no solamente se le atribuye a uno, ¿no? Eso lo veremos después. Y es fácil percatarse de que, por ejemplo, el inverso de un punto que está dentro de la circunferencia va a estar fuera de la circunferencia, y todo punto que está sobre la circunferencia es su propio inverso. Y hay un libro que es referencia obligada para este tema, que es el libro titulado Introducción a la Geometría Moderna del profesor Levi Kibeli,
que trata todo este tema de inversión y otros temas como de geometría proyectiva, y es también un libro básico para los entrenamientos para las Olimpiadas de Matemáticas, tanto nacionales como internacionales. Ahí pueden consultar toda la parte esta de inversión y de geometría inversiva. Como le había mencionado, la noción del surgimiento de la inversión no se le atribuye solamente a un matemático, sino a varios, entre los que se encuentran, entre los que destaca el suizo Jacob Steiner. En 1824 él trabaja con puntos inversos, pero el artículo donde sale ese trabajo es de 1913, por lo tanto no se puede decir que esa investigación estaba consolidada en ese tiempo. Sin embargo, otros matemáticos como Lord Kelvin, 1845, trabajan también con la inversión, pero asociado a problemas de la elasticidad lineal. Y también están Quetelet, Ingram, Stubb, que también asocian la inversión con algo que se llama con las cónicas y con la distancia inversiva. En la figura que pueden observar está la circunferencia de inversión roja, una elipse que va a estar sombreada con color azul, y el inverso de la elipse va a ser esta curva algebraica de cuarto grado llamada hipopoda, de color violeta, y esa va a ser la inversa de la elipse. Y resulta ser que la hipopoda es la podaria de la elipse, ¿no? La podaria no es más que el lugar geométrico, o sea, la podaria de una curva con respecto a un punto no es más que el lugar geométrico de las proyecciones ortogonales de ese punto hacia la tangente de la curva. Y el inverso entonces por la circunferencia roja de la elipse es precisamente la podaria de una elipse, ¿no? Pero es este tipo de hipopoda, que es un óvalo de Wood. Ahora veremos cómo transformar, por ejemplo, una recta con respecto a la circunferencia roja, la circunferencia de inversión, ¿no? Para hacer esto, con la noción esa de que los puntos inversos son aquellos tales que OP por OP' es igual al radio al cuadrado, lo primero que debemos de hallar es el inverso del pie de la perpendicular, el centro de la circunferencia de inversión a la recta esta que es de color azul. Ese inverso del pie de la perpendicular lo denotamos por A', y entonces encontramos otro inverso de un punto cualesquiera de la recta azul, un punto P. El inverso va a ser P'. Y entonces, por la misma relación de la inversión, OA' por OA va a ser igual al radio al cuadrado, y eso va a ser igual a OP por OP'. Por lo tanto, voy a tener la razón de OA' dividido entre OP igual a OP' dividido entre OA. Y como el ángulo POA es común en los triángulos OA'P' y del triángulo OAP, entonces ambos triángulos son semejantes, ¿no? Por lo tanto, el ángulo que le corresponde al ángulo recto de la perpendicular a la recta va a ser el ángulo OP'A'. Entonces todo punto que yo escoja de esa recta va a caer sobre la circunferencia de diámetro OA'. Entonces esa recta que no pasa por el centro de inversión se transforma en una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión, cuyo diámetro va a ser precisamente el segmento OA', donde A' es el inverso del pie de la perpendicular del centro a la recta. Bueno, ese es
y asimismo toda circunferencia que pasa por el centro de inversión se va a transformar en una recta que no pasa por el centro de inversión, haciendo el procedimiento inverso que acabo de mencionar. Algunas otras propiedades geométricas es que, por ejemplo, toda recta que pasa por el centro de inversión se transforma en ella misma, ¿no? Va a ser invariante mediante la inversión. Una circunferencia que no pasa por el centro de inversión, como esta circunferencia gamma azul, se va a transformar en otra circunferencia gamma prima violeta que tampoco pasa por el centro de inversión. La intersección de curvas inversas va a suceder en puntos que están en la circunferencia de inversión, como pueden observar, ¿no? La circunferencia gamma y la circunferencia gamma prima se intersectan en dos puntos que se encuentran sobre la circunferencia de inversión, ¿no? Por la misma definición, ese punto sobre la circunferencia de inversión se mantiene fijo bajo la inversión. Circunferencias que son ortogonales a la circunferencia de inversión se mantienen fijas también, ¿no? Las circunferencias ortogonales son aquellas cuya intersección forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Aquí entiéndase la intersección de dos circunferencias como el ángulo entre la intersección de dos circunferencias es el ángulo entre las tangentes, ¿no? En el punto de intersección. Entonces, una circunferencia ortogonal si ese ángulo es recto. Por lo tanto, la inversa de toda circunferencia ortogonal a la circunferencia de inversión es ella misma, ¿no? Es su propia inversa, ¿no? Y también toda circunferencia que pasa por dos puntos inversos va a ser ortogonal, ¿no? Y por lo tanto va a ser invariante bajo la inversión. Pero una de las características más importantes de esta transformación del plano es que es conforme de segunda especie. O sea, ella mantiene invariante la amplitud de los ángulos en curvas que se intersectan, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos curvas que se intersectan en un punto diferente del centro de inversión, entonces sus imágenes inversas conforman un ángulo también de igual amplitud al ángulo dado entre las dos curvas que le hallé los inversos, pero de sentido contrario, como pueden observar acá en este ejemplo. Acá tengo dos segmentos que conforman una curva gamma, la curva gamma azul, que conforman un ángulo de 33.69 grados, y el inverso de ese ángulo está conformado por la intersección de dos arcos de circunferencia que también va a tener un ángulo de 33.69 grados. Pero en este caso el sentido del ángulo, como pueden observar, cambia, ¿no? Si yo veo mi primer ángulo, el ángulo de la curva azul, en sentido positivo, entonces el ángulo que conforman las dos intersecciones de los arcos de circunferencia es en el sentido horario. Y otra de las características también es que el centro de circunferencias que no pasan por el centro de inversión no se transforma en el centro de la circunferencia inversa. Por lo tanto, yo puedo tener circunferencias concéntricas y las imágenes dadas por la inversión, o sea, las circunferencias inversas, no van a ser concéntricas necesariamente, ¿no? Eso lo pueden observar acá en esta otra figura. Y el inverso de P, del centro de esas circunferencias concéntricas, no es para nada el centro de ninguna de ellas, de las circunferencias inversas. La inversión también está implementada en el software muy popular, el GeoGebra. Como pueden observar, acá se le da el objeto de invertir y después se señala la circunferencia y ya el propio software te invierte la figura. Muchas de las figuras que voy a mostrar en esta diapositiva están hechas en GeoGebra.
Ahora veremos cómo probar el segundo teorema de Tales aplicando esta técnica de inversión, ¿no? De transformando mi figura en otra y ver ahí qué es lo que pasa, cómo yo puedo llegar a ese resultado de que un ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto, ¿no? Bueno, la demostración de este teorema a través de la planimetría es bastante fácil, ¿no? Es solamente percatarse de que si trazamos el radio OA, entonces obtenemos dos triángulos isósceles de lado de base igual a los lados menores del triángulo ABC, o sea, los triángulos ABO y AOC son isósceles de base AB y AC, y denotamos por beta el ángulo ABC y por gamma el ángulo BCA, entonces por suma de ángulos interiores tenemos que 2 veces beta más gamma va a ser igual a 180 grados, por lo tanto beta más gamma es igual a 180 entre 2, 90 grados, ¿no? Y por lo tanto el ángulo BAC es recto. La demostración es bastante sencilla. Ahora, la demostración por inversión no es tan simple como esta que la acabo de mencionar, pero quiero mostrarla acá para que se percaten otra manera de ver la prueba del teorema de Tales. Si nosotros realizamos en esa misma figura una inversión con centro en B y radio R, un radio R mayor que 0 cualesquiera, no me importa tanto el radio, entonces voy a tener que la recta BC se transforme en ella misma, porque es una recta que va a pasar por el centro de inversión que va a ser B, y la recta BA se va a transformar también en ella misma. La circunferencia, en este caso la circunferencia azul, se va a transformar en una recta que no pasa por el centro de inversión, pero que va a pasar por los inversos de los puntos C y A, ¿no? Y la recta AC, el lado AC, la recta que determina, se va a transformar entonces en una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión B, ¿no? O sea, esta es la figura. La recta BC, el lado del triángulo BC, se va a transformar en esta recta, BC'. La recta BA se va a transformar en esta BA'. Esta circunferencia de color violeta es la inversa, entonces, del lado AC, de la recta que determina el lado AC. Y el segmento A'C', que va a ser perpendicular a BC', va a ser entonces el inverso de la circunferencia que tenía al principio en la figura anterior. ¿Y por qué va a ser perpendicular al lado BC'? Porque precisamente la circunferencia y el lado BC, que va a ser el diámetro, y el diámetro divide la circunferencia, diametralmente, ¿no? Por la mitad, o sea, el ángulo que forma la tangente de los puntos de intersección del diámetro con la circunferencia es de 90 grados. Y por lo tanto, como en una inversión se mantiene la amplitud de los ángulos, entonces yo puedo decir que BC' A' es de amplitud 90 grados. El ángulo que conforma el lado AC con el lado BC lo habíamos denotado por gamma, y ese ángulo se va a mantener por la inversión y va a ser el mismo de la tangente en el punto C de la circunferencia de color violeta que pueden observar. Va a ser entonces de amplitud gamma. Y el ángulo entonces que debo de demostrar que es de 90 grados, o sea, el ángulo BAC, entonces ese ángulo va a ser por suma de ángulo interior 180 grados menos beta menos gamma, ¿no? O sea, y le va a corresponder tras la inversión el ángulo que conforma la tangente a la circunferencia en el punto inverso al punto A del vértice del triángulo. Cuando realizo todo esto, entonces es fácil percatarse de que entonces el ángulo A'C' y D, donde D es la intersección de las tangentes en los puntos C' y A' de la circunferencia,
Entonces ese ángulo va a ser 90 menos gamma, ¿no? Pero como el triángulo A'C'(D) es isósceles de base AC, ¿no? Porque las propias tangentes se van a intersectar en un punto conformando un triángulo isósceles con la cuerda A'C', ya entonces puedo obtener de que 90 menos beta y 90 menos gamma más 180 menos beta menos gamma es igual a 180 grados. Y por lo tanto, es lo mismo decir que beta más gamma no es más que la suma de 180 menos beta más gamma, entre paréntesis. Por lo tanto, beta más gamma es igual a 90 grados. Y claro, aquí también utilicé esto de que un punto, las tangentes de un punto exterior en una circunferencia son de igual longitud, ¿no? Es otro teorema, pero es un teorema fácil de demostrar sin la aplicación de nada que tenga que ver con el teorema de Tales, ¿no? Y esa sería otra forma de ver la prueba del teorema de Tales, muy conocido en geometría. Un resultado un poco más difícil es el porismo de Steiner. ¿Qué plantea esto? Bueno, que si consideremos dos circunferencias no concéntricas y una interior a la otra, comenzamos por inscribir una circunferencia entre ambas y luego vamos inscribiendo circunferencias tangentes a las dos dadas y a la última. Llegará un momento en que la circunferencia que inscribimos se solape con la primera o bien que sea tangente a ella, demostrar que ello no depende de la posición de la primera circunferencia inscrita. Esto es un resultado muy bonito porque se desprende lo que se conoce en geometría proyectiva, en geometría inversiva, como las cadenas de Steiner, ¿no? Que es cuando las circunferencias son tangentes, ¿no? Cuando tengo dos circunferencias dadas, y entonces sí puedo conformar una cadena de circunferencia tal que la última sea tangente con la primera, ¿no? No que se solape, sino que sea tangente, ¿no? Y para eso la condición que se le pide tiene que ver con la distancia inversiva, que es precisamente con este método de inversión, ¿no? De transformar toda esa figura en las dos circunferencias no concéntricas, transformarla mediante una inversión en circunferencias concéntricas. Y bueno, esa es básicamente la prueba, ¿no? Porque el problema se resuelve de forma trivial si las circunferencias son concéntricas. Pero entonces hay un teorema que se lo recomiendo que lo busquen en la literatura y que vean la demostración, que es un poco constructiva, que va a existir una inversión que transforma las dos circunferencias dadas no concéntricas y que no se intersectan en dos circunferencias concéntricas. Ya entonces transformo mi problema, lo llevo a esas dos circunferencias concéntricas, veo entonces todas las premisas del teorema, que ahí se resuelve de forma trivial, y entonces vuelvo entonces a realizar la transformación inversa, ¿no? Veo entonces cuáles son las inversas de esas circunferencias que voy llenando cuando las dos circunferencias son concéntricas. Otro de los resultados clásicos en la geometría, la desigualdad de Ptolomeo, que plantea que para cualesquiera puntos A, B, C y D se cumple que la suma de los productos de A, B y CD y de BC y DA siempre va a ser mayor o igual que AC por BD, ¿no? O sea, el cuadrilátero que se conforma con esos cuatro puntos, ¿no? Si los puntos no están alineados, esa desigualdad lo que plantea es que la suma de los productos de los lados opuestos de ese cuadrilátero siempre va a ser mayor o igual que el producto de la diagonal, la longitud de la diagonal, ¿no? Y la igualdad se tiene si solo si los puntos son concíclicos, o sea, están sobre una circunferencia, ¿no? Y ese cuadrilátero que se forma se llama cuadrilátero cíclico, o están sobre una línea en este mismo orden
A, B, C y D. Veamos cómo probar esta desigualdad utilizando la inversión. Si realizamos una inversión con centro en el vértice A y un radio R, entonces obtenemos que el lado AB de ese cuadrilátero va a ser R al cuadrado dividido entre AB', ¿no? Por la misma definición, y como A es el centro de inversión, AB por AB' es igual a R al cuadrado. El lado CD va a ser R al cuadrado sobre AC' por AD' por C'D'. Eso se puede ver bien también por la semejanza de triángulo. Como R al cuadrado entre AC' no es más que AC, entonces CD entre AC no es más que C'D' entre AD', que es la razón entre los lados de los dos triángulos semejantes que se conformaban cuando se tenían dos pares de puntos inversos, ¿no? O sea que yo tengo dos pares de puntos inversos y entonces el cuadrilátero que se conforma entre esos dos pares es cíclico, ¿no? Por la misma relación de la inversión. Y bueno, asimismo, BC es R al cuadrado sobre AB' AC' por B' C', y AD no es más que R al cuadrado dividido entre AD' y AC R al cuadrado dividido entre AC'. Ahora, pueden percatarse de que entonces cuando hacemos la desigualdad, o sea, cuando multiplicamos AB por CD y sumamos BC por AD, entonces hay un factor que se mantiene común a esta suma, ¿no? Que es R al cuadrado sobre AB' por R a la 4, que disculpen, dividido entre AB' por AC' por AD'. Y entonces bastaría entonces con demostrar que C'D' más B' C' es mayor o igual que B' D', ¿no? Porque ese factor común se eliminaría, entonces nos quedaría ya básicamente esa desigualdad, que es mucho más fácil, pero esa desigualdad, si podemos observar, es precisamente la desigualdad triangular, ¿no? Por ende, la igualdad solo se tiene en el caso en que D', C' y B' son colineales y en este mismo orden, ¿no? Por lo tanto, esa recta o bien pasa por A, por el centro de inversión, y se tiene que los puntos A, B, C y D están sobre una línea recta en este mismo orden, o no pasa por A y se tiene el cuadrilátero cíclico ABCD cuando se hallan los inversos, ¿no? de los puntos B', C' y D'. Y ese cuadrilátero cíclico, por supuesto, va a pasar por el centro de inversión, que va a ser el punto A. Y entonces el cuadrilátero A, que determina A, B, C y D, los puntos antes mencionados, va a estar inscrito sobre una circunferencia. Y esa es otra manera de ver esta prueba de la desigualdad de Ptolomeo de una manera diferente a la planimetría y mucho más fácil también con respecto a la prueba en la forma de geometría plana. Ahora veremos otro ejemplo de cómo aplicar esta técnica a un problema de la Olimpiada Internacional de Matemáticas de 1996, el problema 2, que plantea que si se tiene un punto P interior del triángulo ABC, tal que el ángulo APB menos el ángulo C, o sea, el ángulo ACB, es igual al ángulo APC menos el ángulo B. Sean D y E los incentros del triángulo APB y del triángulo APC respectivamente. Muestre que AP, BD y CE son concurrentes, ¿no? O sea que las bisectrices de los triángulos APC, esa bisectriz E y la bisectriz en el ángulo B del triángulo ABP y la recta AP se intersectan en un punto, en un único punto.
Eso es lo que me pide el problema. Y entonces, realizando una inversión de esa figura, de ese triángulo, o sea, ahora una inversión con centro en A y radio R, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que el punto B se va a transformar en un punto B', el punto C en un punto C' y el punto P en un punto P'. Como les había comentado, los cuadriláteros B, B', P', P, P, P', C', C y B, B', C', C van a ser cíclicos, ¿no? Eso es para mí más semejanza de los triángulos que se tienen dada por la inversión. Y entonces el ángulo APB va a ser igual al ángulo BP', P', ¿no? Porque el cuadrilátero P, B, B', P' es cíclico y por lo tanto la suma de los ángulos opuestos es 180 grados y por lo tanto como el APP va a ser adyacente con el ángulo opuesto P', PB, entonces ese ángulo APB va a ser igual al ángulo AB', P'. Asimismo, el ángulo APC va a ser igual al ángulo CC', P' y el ángulo B va a ser igual al ángulo CC', B'. Y el ángulo C va a ser igual al ángulo B', C'. Y entonces, según la relación que tenía por dato del problema, era que el ángulo APB menos el ángulo C iba a ser igual al ángulo APC menos el ángulo B. Pero es que el ángulo APB menos el ángulo C, que va a ser el ángulo BB', menos el ángulo BB', no es más que el ángulo C', B', P. Y el ángulo CC', P', menos el ángulo CC', B', que es igual al ángulo B, no es más que el ángulo B', C', P'. Por lo tanto, tendría la igualdad de estos dos ángulos bases del triángulo C', P', B'. Por lo tanto, mi triángulo es isósceles y entonces los dos lados, ¿no?, serían iguales. O sea, los lados P', B' y P', C'. ¿Qué me permite ello? Bueno, que cuando yo realizo la relación que tiene que ver P', B' y P', C' con PB y con PC, me percato que entonces esa relación dada por la inversión va a ser igual a R al cuadrado sobre AP por AB, en el caso de P', B' por PB, y en el caso de P', C' va a ser R al cuadrado sobre AP por AC por PC. Pero como ya P' y B' es igual a P' igual P', C', entonces tendría la razón de que PC dividido entre PB es igual a AC dividido entre AB. Por lo que es lo mismo, AC dividido entre PC es igual a AB dividido entre PB, ¿no? Pero vamos a ver qué significa eso. AC dividido entre PC igual a AB dividido entre PB. O sea, AC dividido entre PC igual a AB dividido entre PB. O sea, tendría la razón entre los dos lados de los triángulos ACP y del triángulo ABP. Y esa razón, por el teorema de la bisectriz, entonces la bisectriz al ángulo ACP y la bisectriz al ángulo ABP dividen el lado AP en dos segmentos, que es precisamente, cuya razón es precisamente esa misma razón que acabo de mencionar. Y entonces ya directamente esas dos bisectrices se tienen que intersectar en ese mismo punto que cae sobre el segmento AP, ¿no? Y por lo tanto, ya por el teorema, el resultado es inmediato, ¿no? Y se resuelve el teorema 2 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Un ejercicio que ya les dejo para que piensen es el problema 5, pero ya de la IMO del 85, que también se resuelve por esta técnica,
antes de finalizar, quisiera mencionar que la inversión se puede ver también como una transformación del plano complejo, ya para los que estudian grados más avanzados en análisis complejo, y puede ser vista como una transformación conforme de segunda especie mediante una función que se llama antiholomorfa, el conjugado de una función holomorfa. Por ejemplo, si el círculo de inversión es precisamente el círculo unitario del plano complejo, mi inversión sería la transformación 1 sobre z conjugado. O sea que a cada número complejo del plano complejo se le asocia el recíproco del conjugado de ese número complejo. Como pueden percatarse, en este caso la transformación no es conforme de primera especie, porque el sentido de los ángulos se invierte, y eso es la definición como tal de transformación conforme de primera especie, que está dada entonces por una función que es holomorfa en el dominio, ¿no?, donde se quiere analizar la inversión. Estas son algunas de las referencias de presentación. Y espero que les haya sido de su agrado y que, por supuesto, las preguntas, cualquier duda que tengan al respecto. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Estoy viendo que no hay alguna pregunta en el chat, pero no sé si quieran hacerla abriendo su micrófono. No sé si hay alguna pregunta. De cualquier manera, ahí están los datos de contacto de Daniel, a quien agradecemos mucho su charla, y los esperamos dentro de 15 días, la sesión a las 4 de la tarde de los charlas tópicos matemáticos picudos. Muchas gracias, Daniel Alfonso. Gracias a ustedes. Muchas gracias por Gracias. por permitirme presentar.